estadístico. Bien, resulta que ambos son lo mismo, es como son lo mismo, pero no, ¿verdad? O sea, ambos son un numerito, y que me indica una característica del conjunto de datos, ¿verdad? Ojo, no una característica de las personas, sino una característica del conjunto de datos en sí, del conjunto como un todo, ¿verdad? ¿Qué características me pueden indicar a mí un parámetro o un estadístico? Ojo, ambos son lo mismo, ya les dije, son lo mismo, pero no son lo mismo. ¿En qué sentido son lo mismo? En que ambos son numeritos que me dan o me describen una característica de un conjunto de datos. ¿Sí? En ese sentido, ambos son lo mismo. Ok, ¿qué características me pueden revelar un parámetro en estadístico? ¿De qué características estoy hablando? Por ejemplo, la cantidad de elementos, un punto central del conjunto de datos. Un punto central del conjunto de datos también es una característica que nos puede interesar a nosotros. ¿Qué tan lejos están los datos respecto al centro, por ejemplo? También nos puede interesar, o la dispersión de ellos. La proporción que exista de personas que cumplan por cierta característica también nos pueden interesar, ¿no? Todas estas son características que nos pueden interesar del conjunto de datos como un todo. No de las personas, ¿no? Sino del conjunto de datos como un todo. Entonces, bueno, ya saben, parámetro y estadístico, ambos son numeritos que nos dicen una característica del conjunto de datos. Ahora, ¿en qué son distintos estos dos conceptos? Son distintos en el conjunto al cual hago referencia, ¿no? Porque parámetro hace referencia a la población y un estadístico hace referencia a una muestra. Entonces, ya saben, ambos son los mismos, pero no, ¿verdad? Son lo mismo en el sentido de que son un numerito que describe una característica, pero el parámetro es de la población y la estadística de la muestra, y en eso son diferentes. ¿Verdad? Son diferentes. Ojo, algo muy importante. Posteriormente, en el tercer parcial, vamos a aprender de que un estadístico es una aproximación o una estimación del parámetro. ¿Verdad? O sea, con datos muestrales puedo aproximar conclusiones poblacionales. Pero bueno, eso lo vamos a aprender hasta en el tercer parcial cómo se hace. Pero por ahora, llévense la idea de que con estadísticos son aproximaciones de los parámetros. ¿Cómo se hace? Bueno, falta bastante para ello todavía. Ok, vamos a entrar entonces de lleno a las medidas descriptivas. ¿Verdad? Que como la palabra lo dice, me describen mi conjunto de datos. Me describen mi conjunto de datos. ¿Qué medidas descriptivas tengo? Bueno, tengo fundamentalmente 3. Medidas de tendencia central, posición y medidas de dispersión. ¿En qué consisten, a grosso modo, cada una de ellas? Las medidas de tendencia central nos indican un punto en el cual están agrupados la mayoría de datos. ¿Verdad? Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un conjunto de datos aquí, que sé yo, son notas o calificaciones, ¿verdad? Y si ustedes la grafican, digamos que pueden quedar algo así, ¿no? Entonces, lo que hace lo que hace las medidas de tendencia central es que, como que ubican cuál es el centro de estos datos, o dónde están agrupados, o en qué valor están agrupados todos esos datos. Esa es una medida de tendencia central. Bien, ¿qué es una medida de posición? Una medida de posición les indica a ustedes dónde se encuentra el 25% más bajo de los datos, dónde se encuentra el 50% de los datos, o dónde, a partir de qué valor está el 75% de los datos, por decir un caso, ¿no? Entonces, es un valor que nos indica a nosotros, dependiendo, ¿verdad? Si son cuartiles, nos indica el 25%, el 75%. Si son deciles, nos pueden indicar dónde está el 70%, el 80% de los datos, ¿verdad? O a partir de qué valor están divididos el 80% más bajo y el 20% más alto, por decirlo así. Y los percentiles, pues ya nos indican, por ejemplo, qué sé yo, el 65% más alto, puede ser el 65 más alto o el 65 más bajo. Pero bien, en el caso de las medidas de posición no hay que preocuparse porque ustedes no las ven o no se ven en esta clase.
Así que bueno, solo se las explico para que las tengan en cuenta. Y las que nos interesan bastante son las medidas de dispersión, que nos dicen a nosotros qué tan lejos están los datos respecto a este centro que nosotros encontramos, ¿verdad? Respecto a ese centro que nosotros encontramos. Hay dos tipos, ¿verdad? Que son las absolutas y las relativas, y la única diferencia entre una y la otra es que, pues, esta sí tiene unidades, me refiero, si los datos están en centímetros, pues las absolutas tienen centímetros, o kilogramos si son pesos, o lo que sea, y las relativas no, las relativas es un simple porcentaje. Esta no tiene unidades, y sirve para comparar, debido a que no tiene unidades. Así que, bueno, esto es a grosso modo las distintas medidas descriptivas que ustedes vieron en este material. Bien, vamos a entrar un poquito en detalle dentro de cada una de ellas. No voy a entrar en mucho detalle en el cálculo, ¿verdad? Porque, como les digo, esto, ahí tiene un video de cómo hacerlo con la calculadora, pero bueno, si tienen dudas con la calculadora, pues también podemos hacerlo. Lo que quiero reafirmar un poquito es la parte conceptual. Bien. La primera medida de tendencia central es la más usual y la más usada. Es la media, el promedio, o media simple o media aritmética, ¿verdad? Estas son la misma, ¿verdad? También se le usa como promedio. Y también tenemos la media ponderada, o promedio ponderado, ¿verdad? Que es otra forma de calcular un promedio, ¿verdad? Ok. En el caso de la media aritmética, media simple o media, incluso cuando ustedes lean simplemente media, ya saben, la media aritmética, media simple o promedio, todos son lo mismo, ¿verdad? Escriban todos los nombres, ¿verdad?, similares para que no los sorprendan a ustedes, ¿no? Así que les recuerdo, si simplemente aparece media, hace referencia al promedio, a la media aritmética o media simple. Eso para que lo sepan, ¿verdad? La media es simplemente, pues, la suma de los datos divididos entre el total. Eso es todo. Y nos dice bajo qué valor está agrupado la mayoría de datos, ¿verdad? Está agrupado la mayoría de datos. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Por cierto, otra cosa antes de avanzar. El símbolo es muy importante, ¿verdad? La media aritmética o media simple se representa por una X con una barrita en la parte superior. En caso de ser un promedio muestral, y se representa con un símbolo de mu, ¿verdad? Con la letra mu del alfabeto griego. Si es un promedio poblacional, ¿verdad? Poblacional. Ojo con eso, ¿verdad? Este es muestral, este es poblacional. Para efectos de examen, recuerden escribir el simbolito al inicio del cálculo. Así que si les piden, calcule el promedio de este conjunto de datos, entonces van a escribir que la media es igual a lo que vayan a ustedes a escribir en el examen, ¿verdad? Bien, recuerden que la media es simplemente sumar los datos y dividirlos entre el total. Por ejemplo, sus notas. ¿Cuál es la calificación promedio que ustedes tienen al final? Ya saben, ¿verdad? Solo suman sus notas. Voy a inventar aquí unas notas. Estas son sus 3 notas, pues simplemente las suman y dividen entre la cantidad de datos que sumaron. En este caso, como sumamos 3, dividimos entre 3. Y acá le ponen el símbolo de la media o promedio. Y bueno, esto lo hacen en su calculadora con el modo estadístico, que ya vamos a entrar a él un poco en detalle cuando las tengamos todas juntas. Todas las medidas juntas, ¿verdad? Por ahora, dejémoslo así, ¿verdad? Suman los datos y dividen entre el total. Ok, esto es la media simple o media aritmética. Aquí deben de tener en cuenta 2 cositas muy importantes. La media aritmética solo se puede usar si los datos son números. Obviamente, no puede, imagínense que la variable, en vez de ser nota o calificación, fuese color de ojos. Pues no pueden calcular el promedio o la media aritmética del color de ojos, ¿no? No se puede. Entonces, la media solo puede calcularse para datos numéricos, ¿sí? Para datos cuantitativos. Así que cualitativos excluidos de la media, no se puede. Y otra cosa, la media es única. O sea, si yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, 65, 90 y 75,
Si ustedes le calculan el promedio a este conjunto de datos, pues es el único promedio que existe, no hay otro. No hay otro. A ver, parece algo obvio, ¿no? Pero ya voy a explicar por qué decimos esto, ¿no? De que es único. Así que un conjunto de datos solo tiene una media, nada más. Bien, hay una desventaja y es que es afectado por valores extremos. Y esto ustedes lo han experimentado en carne propia, estoy seguro. Imagínense que ustedes van bien en sus notas. Dígame, Kyle, ¿tiene alguna pregunta? No. Ok. Como les decía, imagínense que ustedes llevan buenas notas, llevan un 95 y un 100, digamos que ustedes se confían y qué sé yo, en el último sacan 20. Este 20, ¿qué creen que va a pasar con su promedio? Lo va a bajar, lo disminuirá. Exactamente, bueno, exactamente, bueno, gracias compañera, ¿verdad? Exactamente eso va a pasar. Los valores extremos o valores muy chicos o muy grandes para el resto de datos, lo que hacen es alar el promedio hacia la dirección en donde ellos están. Así que si el numerito es muy bajo, pues jala el promedio hacia abajo, y si el número es muy grande, jala el promedio hacia arriba. Entonces, a esto se refiere con que es afectada por valores extremos, ¿verdad? Cuando hay datos muy chicos o muy grandes, la media tiende a irse hacia esa dirección. Entonces, si hay valores extremos en sus conjuntos de datos, normalmente no se recomienda usar la media. O se recomienda sacar esos valores extremos. Es otra opción, ¿no? Cuando esto ya estoy hablando en la vida real, ¿no? Cuando hagan su estudio, ¿verdad? A veces se recomienda, si es posible, ¿verdad? Sacar los valores extremos o directamente no usar la media. ¿No? Porque la media le va a dar una medida distorsionada de la realidad, debido a este 20, por ejemplo. Puede ser un dato atípico también, ¿no? Puede ser un error de alguien, de dedo. Entonces, cuidado con esas cosas. Bien, ya saben cómo se calcula, así que, bueno, de eso no vamos a entrar mucho en detalle. Tienen aquí ejemplos de cómo se calcula una media, ¿no? Que es sumar los datos y todo eso. En el caso de la media de la población es más de lo mismo, ¿no? Se suman los datos y se divide entre el total poblacional. Aquí tampoco hay mucho de qué hablar. Ahora, lo que sí me interesa a mí es la media ponderada. Y hay un ejemplo claro de la media ponderada y es cómo ustedes calculan su nota, su promedio del periodo, ¿verdad? O su nota final, perdón, su nota general de la universidad. ¿Verdad? ¿Cómo creen que se calcula? Con una media ponderada. ¿Qué es una media ponderada? Bueno, una media ponderada es un promedio en el cual cada valor tiene un peso distinto dentro del promedio. ¿Sí? O sea, en la universidad hay clases que tienen más unidades que otras, ¿no? Porque obviamente son más importantes o tienen una carga de contenido más alta, entonces se le da mayor peso o mayor unidades valorativas. Entonces, tenemos aquí las unidades valorativas, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una tablita. Entonces, si tenemos las unidades valorativas, y acá tenemos pues la nota, ¿verdad? La nota obtenida. Imagínense que ustedes tienen un 70, tienen un 65 y un 80. Este es de 3 unidades, este de 5 y este es de 4, ¿no? Entonces, noten ustedes que cada nota tiene una importancia distinta en su promedio. Porque también esta clase de 5 es más importante que la de 3, porque la de 3 es optativa, ¿verdad? Entonces, bueno, por cierto, si estoy en medicina, pues hay clases de más unidades, ¿no? De 6, 7, no sé si hay clases de 10 unidades, creo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Hay de hasta 11. ¿De 11 hay? Sí. Imagínense. Entonces, tengan cuidado en esas clases, porque esas clases, recuerden, entre más pese una nota, mayor influencia tiene en el promedio, ¿verdad? O sea, si sacan peores calificaciones en en clases donde hay más unidades, son las que más van a influenciar su promedio.
Entonces, en ese caso tendrían promedio bajo, por mucho que tengan 100 en clases de 3 unidades, ¿no? Porque las de menor peso tienen menor importancia en el promedio. Que por cierto, no sé si sabían de que en las únicas clases importantes en su promedio de graduación, ¿verdad?, donde les van a dar mención, si en un caso sacan más de 80, creo, 85, no me acuerdo, solo son las que han aprobado. O sea, todas las clases reprobadas son eliminadas de su promedio y solo quedan las aprobadas. Por eso es importante de que si ustedes van a pasar una clase, pásenla con buena nota. ¿Verdad? Pásenla con buena nota. Esos 65 van a afectar. Esos 64 no van a afectar porque son eliminados para su promedio, ¿verdad? Cuando ustedes le calculan su promedio y que sale en el diploma, pues son eliminados. Son eliminados los 64, 60, todos esos se eliminan. Los únicos que quedan son los aprobados. Entonces, estos 65 sí les van a afectar. Solo tengan eso en cuenta, ¿verdad? Si van a pasar una clase, traten de pasarla bien. Traten de pasarla bien. Ok, como les decía entonces, ¿cómo se calcula el promedio ponderado? Bueno, la media ponderada. Lo único que se hace es sumar las distintas notas, pero habiéndolas multiplicado por su peso. En este caso sería 70 por su unidad valorativa o por su peso, más la nota de 65 por su peso, más la nota por su peso. Miren. Y todo esto se divide entre ¿qué? Ojo, no se divide entre las notas o entre la suma de ellas, se divide entre la suma de las unidades. Miren, se divide entre la suma de las unidades. Miren. Entonces, aquí sale su promedio del periodo. Por ejemplo, si solo llevaron 3 clases y estas fueron sus notas, lo que salga de aquí es su calificación. Es su calificación. Vamos a hacerlo por aquí. Solo por curiosidad, ¿verdad? No sé. En este caso, el índice de 71.25, ¿eh? Sería el promedio, ¿verdad? Y fíjense que si no tomásemos en cuenta el peso de las clases, el promedio de esta persona sería de, ojo, esta es la respuesta correcta, pero si calculamos la media simple de estas notas, o sea, sin considerar su peso, sería de 71.6. Miren que sería mayor, un poquito mayor, pero mayor al cabo, ¿sí? Mayor al cabo. Así que bien, esta sería la media simple, la media normal, y esta es la media ponderada. Entonces, esta es la que ustedes utilizan cuando calculan su índice del periodo o el índice general de sus notas. Bien, ya tendríamos entonces los dos tipos de promedios. Aquí hay otro ejemplo para que ustedes lo vean. Pasemos a la siguiente medida de tendencia central, que es muy importante, que es la mediana, ¿verdad? La mediana es literalmente la mitad de los datos. Es el valor que corta a la mitad su conjunto de datos. ¿Sí? Ojo, esto siempre y cuando los datos sean ordenados de forma ascendente. Sean ordenados de forma ascendente. Puede ser descendente también, no importa, pero lo más recomendable es de forma ascendente. Ok, cuando ustedes hagan eso, les van a pasar varias cosas, o van a tener varios casos. Por ejemplo, tenemos acá 16 niños que han sido hospitalizados, y lo que toman aquí como datos son las edades, ¿no? Las edades de los chicos, miren, tenemos 16. Bien, cuando ustedes tengan un número par de datos, van a darse cuenta que no existe un solo valor en el centro. Por ejemplo, hagámoslo más chico, ¿verdad? Imagínense que solo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver, eliminemos todo el resto. Enfoquémonos que solo hay 5 datos, imagínense. Hagámoslo más chico, que se ve mejor. Bien, ojo, primer paso, datos ordenados, ¿verdad? Datos ordenados. En este caso están ordenados, miren, 3, no están ordenados, miren, 3, 5, 4, 8, 8. Hay que ordenarlos. Si lo ordenamos, serían 3, 4, 5, 8, 8, ¿verdad? Estos ya serían ordenados. ¿Sí? Una vez estén ordenados, ubican el valor que está en el centro. En este caso, el valor central es 5. ¿Por qué el valor central es 5? Bueno, porque si ustedes cuentan, miren, a la izquierda, ¿cuántos datos? A la izquierda de 5 me refiero, ¿cuántos datos hay? Pues hay 1, 2. Hay 2 datos.
¿Y a la derecha de 5 cuántos hay? Pues hay 1, 2, hay 2 datos. Entonces sí estoy en el centro, ¿no? Recuerden, están en el centro si hay igual cantidad de datos a la izquierda que a la derecha. Ojo, pero en este caso tengo, por cierto, antes de avanzar a lo que les iba a decir, entonces nosotros decimos que la mediana es 5. El símbolo de la mediana es una X con el símbolo de la virgulía, lo mismo que le ponen a la ñ, ¿no? Lo mismo que le ponen a la ñ, pues era la X, nada más, ¿verdad? Entonces decimos que la mediana es 5. ¿Sí? Por cierto, ¿qué significa este 5? Porque bueno, la media todo el mundo sabe interpretarla, ¿no? Que el promedio vale tanto. Pero ¿y la mediana? Bueno, lo que nos dice la mediana es sencillo. Es simplemente que la mitad de los niños tienen 5 o menos años. Miren, la mitad de los niños tienen 5 o menos años y la otra mitad, o el 50% de los niños, tienen 5 o más años. Facilitan la interpretación de la mediana, ¿verdad? Así que recuerden, siempre es que la mitad o el 50% de las personas tienen 5 o menos años y la otra mitad tienen 5 o más años. Facilito. Ok, lo que les iba a decir antes. Pero en este caso, lo que pasa es que tenemos 5 datos. 5 es un número impar. ¿Sí? Entonces, siempre que el tamaño de muestra sea impar o la cantidad de datos que ustedes tengan sea impar, siempre habrá un único valor en el centro. Y es el caso fácil. ¿Sí? Es el caso fácil. ¿Sí? ¿Qué pasa si tuviese yo 6 datos en vez de 5? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tuviese 6 datos en vez de 5? Ya vamos a ver. Por cierto, imagínense que ustedes no hubiesen ordenado los datos, ¿verdad? Yo les dije que elimináramos todos estos, ¿no? Imagínense que ustedes buscan la mediana aquí, sin ordenar los datos. ¿Cuál hubiese sido la mediana? 4, ¿verdad? Porque 4 está en el centro. Y me hubiesen dicho ustedes, la mediana es 4. Y esto está malo, porque ya sabemos que la mediana es 5. Entonces, recuerden, ordenen los datos, si no les va a salir mal. No se les va a olvidar. Cuando miren mediana, automáticamente digan ustedes, hay que ordenar esto. ¿Ah? Lo primerito que hagan. Antes de calcular cualquier otra cosa, ordenen, se les va a olvidar. Se lo digo yo, este es un punto importante, se les va a olvidar. Así que, recuerden, ordenen datos. Si hay una mediana ahí, ordenen datos. Ok, volvamos. ¿Y qué pasa si hay 6 datos? Recuerden, en este caso eliminaríamos todos estos. Eliminemos todos esos. Miren, habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Qué pasa si ahora hay 6 datos? Obviamente hay que ordenarlos. Sería 3, 4, 5, perdón, 8, 8, 8, ¿verdad? Ahí tendríamos los 6 datos. ¿Cómo encuentro yo la mediana en el caso de que el tamaño de muestra sea par? Bueno, no existe un único valor. Entonces, en este caso, lo que les recomiendo es que ubiquen los 2 valores centrales. En este caso, son 5 y 8, ¿no? Los valores que están en el centro, miren, 5 y 8. ¿Por qué 5 y 8 son en el centro? Bueno, porque recuerden, hay 2 datos a la derecha, perdón, a la izquierda y 2 datos a la derecha. 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Por lo tanto, 5 y 8 están en el centro, ¿verdad? Eso es lo primero, ubicar los 2 valores centrales. Lo primerito, los 2 valores centrales. Ok, una vez que ustedes ubicaron los valores del centro, le calculan la media, ¿sí? Le calculan la media y dicen, ok, la mediana es igual a 5 más 8 entre 2. Miren, calculan el promedio. 5 más 8 es 13, entre 2 es 6,5. Miren, 6,5. ¿Y qué significa este 6,5? Que la mitad de niños de esta muestra, ¿verdad? De niños hospitalizados, tienen 6 años y medio o menos. Y la otra mitad de niños hospitalizados tienen 6 años y medio o más. Lo cual, si nos fijamos, es verdad. O sea, la interpretación que estamos diciendo es cierta, miren. ¿Cuántos niños tienen 6 años, 6,5 años o menos? 1, 2, 3. 3, ¿verdad? ¿Y cuántos niños tienen 6 años y medio o más? 1, 2, 3. 3 datos. Entonces, noten que lo que decimos es cierto, miren.
sea, la mitad de niños tienen este dado menos y la otra mitad tienen este dado más. ¿Miren? No hemos mentido. Así que esta es la forma de interpretar la mediana. Miren, facilito. Aquí no hay mucho donde agarrar. Y, bueno, por cierto, características de la mediana. La mediana tiene algo interesante y es que la mediana no se ve afectada por esos valores extremos, ¿verdad? Volvamos al ejemplo anterior, ¿no? El ejemplo anterior era 3, 4, 5, 8, 8, ¿verdad? Voy a tomar el caso de 5, que es más fácil encontrar la mediana. Pero imagínense que en vez de 8, yo le pongo, en vez de un niño, le pongo un adulto, y que sea un adulto mayor, le pongo 60. ¿Sí? Imagínense, yo eliminé al niño y le puse un adulto mayor, 60. O hubo un error de dedo, y en vez de 6, pues se le fue un 0, y escribió 60, ¿no? Fíjense que la mediana es inmune a esto, ¿no? Porque ¿cuál es la mediana? Pues 5. ¿Afectó en algo el 60? Pues no, en nada. Entonces la mediana no se ve afectada por los valores extremos, por esos valores muy grandes, por esos valores muy chicos, no, ¿verdad? A la mediana te da igual. Ok, ahora, la mediana lo que sí es sensible es al cambio del tamaño de muestra. O sea, si ustedes eliminan un dato del conjunto de datos, están cambiando la forma en cómo se calcula la mediana. Y lo más probable es que muevan la mediana para otro lado, ¿verdad? Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Bueno, me refiero en cuanto a información, ¿no? Es sensible al cambio de tamaño de muestra, pero es inmune a valores muy grandes, a valores extremos, o muy chicos o muy grandes. Ok, uno de los más fáciles es la moda. ¿Qué es la moda? Facilito, es el dato que más veces aparece, ¿no? Tiene sentido, ¿no? La moda es lo que más se ve, lo más frecuente, lo más común. En este caso, la moda es el dato que mayor cantidad de veces aparece. ¿No? La cantidad, perdón, es el valor que más veces se repite. Ojo, no son todos los valores que se repiten, es el que más veces se repite. Recuerden, es el que más veces aparece, no son todos los que aparecen, es el que más aparece. ¿Alguien tiene alguna preguntita? No, todo bien. Ok, excelente. Recuerden entonces eso, ¿verdad? Se lo repito porque también es un error común, ¿verdad? Me escriben todos los que aparecen varias veces. No. Es el que más veces. O sea, de todos los que aparecen varias veces, ¿cuál es el que más aparece? Esa es la pregunta, ¿sí? Su símbolo es una X con el símbolo de exponente en la parte superior, ¿verdad? Bueno, primero le voy a mostrar cómo se calcula, ¿no? Imagínense que este es su conjunto de datos. Su conjunto de datos. Bien, noten ustedes que el 4 aparece 3 veces, el 5 aparece 3 veces y el 7 aparece 3 veces. El 8 aparece 4 veces. El 8 aparece 4 veces. Es un error que ustedes me digan que la moda es 4, 5, 7 y 8. Por lo que les acabo de decir, ¿no? La moda es el que más aparece. Este aparece 3, este aparece 3, este aparece 3 y este aparece 4. Entonces, ¿cuál es la moda? Pues el que aparece 4 veces, 8. Entonces, en este caso diríamos que la moda es 8. Bueno, es el mismo ejemplo de los niños. Miren, entonces la interpretación sería, la edad más común, la edad más frecuente entre los niños hospitalizados es 8 años. O la edad más repetida es de 8 años. Bien, esa sería la interpretación. La edad más común, la edad más frecuente, la edad más repetida es de 8 años. ¿Sí? Bien, características. La moda es totalmente distinta o presenta características totalmente distintas a las dos anteriores. Me refiero a la media y a la mediana. A diferencia de estas dos, la moda, por cierto, recuerden, la media y la mediana son únicas. O sea, un conjunto de datos solo tiene una media y solo tiene una mediana. En cambio, la moda no es única. No es única. ¿Sí? Un conjunto de datos puede tener una moda, puede tener 2 modas, 3 modas, 4 modas, puede tener muchas modas. Entonces no es única. Por ejemplo, imagínense que en este ejercicio apareciese otro 4 aquí. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos 2 modas. La primera sería 4
y la segunda moda sería 8. Miren, tendría yo 2 modas, porque ambos aparecen 4 veces. ¿Verdad? Ojo, también esto, ¿verdad? Se escriben también los que más veces se repiten, ¿verdad? No solo, por ejemplo, imagínense que ambos se repiten 4 veces. Se escriben los dos, porque son los que más veces aparecen, ¿verdad? Entonces, hay varias modas, no solo una. ¿Sí? No solo una. Otra cosa, la media y la mediana, si es para variables numéricas, siempre existen. Siempre van a existir, siempre van a poder calcular una media, siempre van a poder calcular una mediana. Pero una moda puede no existir, ¿verdad? Puede no existir. ¿Sí? Imagínense un conjunto de datos donde todos son distintos. ¿Qué pasa si el conjunto de datos todos son distintos? No existe la moda. No hay ningún dato que se repita más de una vez. No hay moda. Entonces puede no existir. Otra cosa, esta solo funciona para variables numéricas. La moda puede usarse para cualquier variable. Para cualquier variable. ¿Sí? Imagínense que hay color de ojos. ¿Será que puedo encontrar el color de ojos más común? Sí, ¿verdad? Solo cuento a las personas que tienen ojos color café, ojos color azul, ojos color verde. Y miro cuál tiene la mayor cantidad de personas. Y el que tenga mayor cantidad de personas o mayor frecuencia absoluta, pues es la moda. La moda puede ser ojos color marrón. ¿Por qué? Porque es el que la mayoría tiene. Entonces, miren que la moda se puede para cualquier variable. ¿Sí? Para cualquier variable. Bien, otras cositas interesantes. Bien, si mi conjunto tiene una moda, se le dice que es unimodal. Unimodal. Si no tiene moda, se dice que es amodal. Si tiene 2 modas, pues ya saben, se dice bimodal, bimodal. Si tiene 3 modas, se dice que es trimodal. Trimodal. Y si tiene 4 o más modas, perdón, si 4 o más modas, 4 o más, se dice que es multimodal. Multimodal. ¿Sí? Tengan en cuenta entonces esta clasificación, por si viene alguna pregunta ahí de verdadero y falso, de selección o lo que sea, ¿no? Pues ahí ustedes pueden aclarar esto, ¿verdad? Bien, pasemos al siguiente. Bueno, aquí hay 2 videos para que ustedes refuercen eso. Ok, lo que me interesa a mí, medidas de dispersión. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? Sirven para detectar qué conjunto, qué medida de tendencia central representa mejor el conjunto de datos. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes saben que los promedios, por ejemplo, imagínense que estamos en una sección, ¿no? O una persona tiene estas notas, ¿no? 64, 66, 65, ¿no? Si ustedes le calculan su promedio, es de 65. Este promedio lo que me está diciendo es que la mayoría de datos están agrupados alrededor de 65. ¿Verdad? Pero bien, ¿qué pasa si tenemos un 95, un 20 y, a ver. Solo déjenme aquí. Vamos a hacer un arreglo. Y 80. Creo que esto da 65. Vamos a ver. 80. Sí, da 65. Miren, esto también da 65. Ahora yo les pregunto, ¿qué conjunto de datos está mejor representado por su promedio? ¿El primero o el segundo? Lo que pasa es que... Exactamente, Tania. Va a ser que el primero, ¿verdad? Como dice Tania, es el primero. ¿Verdad? Es el primero. A ver, ¿y qué me refiero con eso de representado? Representado se refiere a que este 65 les da a ustedes una muy buena idea de qué pasa con los datos. Miren, los datos están más o menos cerca de 65. ¿Verdad?
Entonces se dan la idea de, bueno, más o menos estaban por 65. En cambio, noten que 65 no nos da ni la menor idea de qué pasó con las notas de este chico o esta persona. Miren, tiene un 95, después un 20 y después un 80. Nada que ver con el 65, ¿no? A eso nos referimos nosotros con representativo. ¿Verdad? Representativo. Esa es una de sus funciones. Otra es para saber qué tanto están variando los datos respecto a lo que nosotros esperamos. Porque el promedio es lo que ustedes esperan que suceda. O sea, 65 es la nota esperada, digamos. Y los datos, 80, 95, 20, serían como los valores, sería como, a ver, la distancia que hay del valor a la media, ¿verdad? Sería esa dispersión que existe, esa distancia, eso que está lejano, ¿no? Entonces, la dispersión me dice eso, qué tan lejos o dispersos están los datos respecto a este 65. A ver, sé que aquí no tiene tanto sentido, pero pasémoslo a algo que sí tiene sentido. Imagínense que estamos hablando de un portafolio de inversiones, ¿verdad? No, pongámoslo más sencillo. Estamos hablando de una acción, un título que ustedes compraron, ¿verdad? Son inversores, y ustedes tienen el rendimiento esperado, que es la media, ¿verdad? Es la media. Digamos que ustedes van a ganar un 15%, ¿sí? Bien, resulta que si ustedes quieren conocer el riesgo o qué tan lejos pueden estar los rendimientos reales respecto al esperado, ustedes lo que tienen que calcular es una medida de dispersión. Es una varianza, una desviación estándar, que ya está más abajo, y eso lo que les va a decir a ustedes es el riesgo. El riesgo. O qué tan posible es que yo pierda o gane dinero, o sea, porque entre más grande es la dispersión, mayor es el riesgo, porque puedo incluso perder, ¿no? -1, puedo perder un 1% de mi rendimiento o ganar más, ¿sí? Entonces, entre más lejos estén los valores de este centro, mayor riesgo tengo yo en mi inversión, ¿sí? Bien, voy a reiniciar la charla porque se está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver cositas generales acerca de estas medidas de dispersión. Así que los espero de vuelta, vuelvan a ingresar. Produció lo mismo. Nada más ha producido 200 unidades. Y la pregunta del millón es, ahora, ¿a quién elijo? Entonces, siguiendo, digamos, ese pensamiento de elegir al mejor empleado, ¿verdad? Elegir al mejor empleado, pues vamos a elegir al que ha trabajado más constante durante la semana, ¿no? Durante las semanas del mes. Porque si se fijan en el empleado B, él ha producido 190, que está muy cerca de 200, 210, acá 205 y acá 195. Digamos que se ha mantenido bastante constante a lo largo de las semanas. En cambio, si nos vamos a analizar lo del empleado A, vemos que la semana 1 se tomó bien tranquilo el trabajo, estuvo relajado y solo hizo 150. Pero bueno, la segunda semana, digamos que se preocupó y bueno, hizo 250 unidades de producción, produjo 250 unidades. Y en la siguiente se superó, 280.
Pero él al ver de que, bueno, ya trabajé 2 semanas bastante fuerte, bueno, la última semana del mes me voy a tomar tranquilo, ¿no? Y produjo 120 por ahí. Sí, el promedio da 200, pero él ha sido muy irregular en su trabajo. Han habido semanas que han sido muy buenas, pero hay otras semanas que no ha hecho nada. No ha hecho nada este empleado, ¿verdad? Entonces, por eso van a tomar ellos como empleado ejemplar o mejor empleado al empleado B, porque es el que mayor constancia tiene a lo largo de las semanas del mes, ¿verdad? Pero bien, eso no me lo dice el promedio, porque el promedio solo me dice que son 200 y nada más. Quien me va a decir a mí esa dispersión esta disparidad en los rendimientos semanales, solo me la va a decir a mí las medidas de dispersión. Solo me va a decir a mí las medidas de dispersión. Entonces, bien, estas son algunas de las utilidades que se le dan a la desviación estándar, pero la más común, la que es más frecuente de todas, es la de riesgo, el concepto de riesgo. ¿Ah? El concepto de riesgo es el más común asociado a desviación estándar o a varianza. ¿Verdad? Bien. Tenemos varias medidas de dispersión. Vamos a empezar con las absolutas. Recuerden, las absolutas tienen unidades. O sea, si los datos están en centímetros, pues las dispersiones están expresadas en centímetros también. Bien. La primera es la desviación media, que no la mencionan. No la mencionan, ¿verdad? La mencionan hasta después. La mencionan hasta después, hasta aquí. Bien, entonces, las medidas de dispersión son absolutas y relativas. En el caso de las absolutas tenemos rango, que ya lo conocen. ¿Se acuerdan del rango? Cuando calculamos los intervalos... ¿Se acuerdan que había algo que calculamos que se llamaba rango, que era la distancia entre el dato más grande y el más chico? Pues ese rango, este es el mismo, ¿verdad? Así que aquí no hay problema. Tenemos desviación media, desviación estándar o desviación típica, y tenemos la varianza. Y en las relativas tenemos el CB o coeficiente de variación, que es muy útil, ¿verdad? Muy útil. En el caso de rango, aquí no hay nada que discutir, es el dato más grande más el más chico, y lo que les dice a ustedes es la distancia que hay del dato más chico al más grande. En el caso de la desviación media, aquí lo difícil, digamos, que sería calcularlo, pero bien, aquí está explicado paso a paso, ¿verdad? Cómo se hace el cálculo. Y lo importante es qué nos dice a nosotros la desviación media. La desviación media nos dice la desviación promedio que hay de los datos con respecto a la media. ¿Sí? Por eso se llama desviación media. ¿Cuánto están lejos? ¿Cuál es esa distancia en promedio que hay de los datos a la media? ¿Ah? Lo que hace esta medida es, digamos que estos son los datos, este es el centro, esta es la media, y estos son los datos, esos puntitos. Lo que hace la desviación media es medir la distancia, ¿verdad? La distancia, toma la distancia que hay de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí al centro, las suma todas esas distancias y las promedia. Después la divide entre la cantidad de datos que ustedes tienen. Entonces lo que ustedes al final obtienen es un promedio, ¿verdad? Pero de las desviaciones o de las distancias, ¿verdad? Pero bueno, esto aquí está la formulita para que ustedes las puedan estudiar. En el caso de la desviación estándar, que esto sí lo hace la calculadora, automáticamente. Es más, no, la desviación media no lo hace, creo yo. Esto sí lo hace la calculadora. En este caso, pues sí, aquí está la fórmula, pero les recomiendo usar la calculadora, ¿verdad? Para esto, el modo estadístico de su calculadora, que recuerden, al final de aquí hay un videito que le explica cómo hacer todos estos cálculos en su calculadora con modo estadístico. Bueno, yo quería enseñárselos, pero bueno, por cuestión de tiempo no vamos a poder. Pero bueno, si tienen alguna duda, algún problemita, ya saben, pueden preguntar presencialmente o aquí. Por cierto, las dudas, esto lo aclaro, me las pueden hacer de 9 de la mañana a 11, ¿verdad? 2 horitas. Hay 2 horas a las que me pueden buscar ustedes. Incluso me va a llevar a las 8:40 a la universidad, los días martes y jueves. Bueno, como les decía, la desviación estándar o desviación
típica es es de las más usuales, ¿verdad? Esta es de las más comunes de encontrarse ustedes en los estudios estadísticos. ¿Qué nos dice la desviación estándar? Pues eso, vendría siendo algo similar a la desviación media, solo que esa distancia o ese promedio se calcula de una forma distinta, ¿no? Pero en sí vendría significando algo similar, ¿no? Nos dice cuánto es la distancia promedio, ¿verdad?, que existe de la media con respecto a los datos. Solo que es un promedio calculado de una forma distinta, nada más. También acá hay un ejercicio para que ustedes puedan, bueno, es el mismo, creo yo, solo que aplicando la fórmula paso a paso, lo cual no lo recomiendo, ¿verdad? Esto no lo recomiendo hacer. A ver, está bien hacerlo. Ahí si le entienden, perfecto, no hay ningún problema. Pero lo que recomiendo es usar la calculadora. Bien, y ahora lo que sí me interesa es lo siguiente. Varianza. ¿Qué es la varianza? Es simplemente el cuadrado de la desviación estándar. Tengamos aquí en cuenta varias cosas que les quiero explicar. Uno, la varianza puede ser poblacional o puede ser muestral, ¿sí? La varianza poblacional se representa con sigma cuadrado, con la letra S del alfabeto griego. En el caso de la desviación muestral se representa con la letra S típica, mayúscula, pero al cuadrado. Esta es la varianza. Y la desviación estándar, o desviación típica, se representa siempre con estos mismos símbolos, tanto para población como muestra, pero sin el cuadrado. ¿Bien? Mismos símbolos, pero sin el cuadrado. ¿Sí? Ojo, eso tengan en cuenta. Bien, ¿qué otra cosa tengan en cuenta? Las fórmulas son distintas y no vayan a confundirse en el examen una con otra, porque las respuestas son diferentes. O sea, imagínense que ustedes tienen un 20, un 95 y un 80, por ejemplo. Este es un 90. Si ustedes calculan la desviación estándar o la varianza, asumiendo que esta es una población, le va a quedar una respuesta. Y si ustedes calculan la desviación, asumiendo que esto es una muestra, le va a quedar una respuesta, pero distinta a la de arriba. ¿Sí? Son diferentes. Tengan mucho cuidado con eso. No vayan a confundir. E incluso en las calculadoras, en el modo estadístico, cuando ustedes lo hacen, hay una distinción en los símbolos. Hay uno, si me fijo, déjenme ver por aquí, aparece en la calculadora este y aparece este. Recuerden, este es poblacional y este es muestral. Normalmente en el examen, esto es lo que ustedes van a ocupar, salvo que en las instrucciones les digan, asuma que es una población. Si no les dicen nada, asuman que es una muestra. ¿Verdad? Aclarado eso, ¿verdad? Muy, muy clarito. Y este es un error común. Por eso lo menciono y lo recalco. Es algo muy, muy frecuente que pasa. Confundir las fórmulas. Tercero sería. Esto solo ocurre cuando lo hacen con fórmula. La varianza, ya sea muestral o poblacional, o en su defecto la desviación, ya sea poblacional o muestral, siempre son valores mayores o iguales que 0. ¿Sí? Siempre. Bueno, digo, esto surge más que todo cuando se usa la fórmula, pero con calculadora aquí no hay falla, ¿verdad? La calculadora no va a fallar, a menos que ordenen los datos. Siempre es un número mayor o igual que 0. Lo más chico que puede ser es 0, y lo más grande, pues ya, acá pues puede ser infinito, ¿no? O sea, me refiero, puede ser un número muy grande. No puede ser negativo, ¿sí? No puede ser negativo. Lo cual es obvio, porque si estamos hablando de cuadrados, pues obviamente solo puede ser un número positivo o 0. ¿No? Positivo o 0. Entre más grande sea el valor de la varianza o la desviación, más lejos están los datos del centro. Entre más chico, entre más cercano a 0 esté este valor, más cercanos los datos están a la media. Ahora, ¿qué pasa si la varianza, desviación estándar, ya sea poblacional o muestral, acá no importa, es igual a 0? ¿Qué estará pasando con los datos? Bien, recuerden, la varianza y desviación estándar me dicen cuánto se alejan los datos respecto al centro, o la dispersión en el caso de la varianza. Esto, si les queda 0, lo único que significa, o el único caso donde va a ocurrir es si todos los datos son iguales.
¿Por qué? Porque ¿qué les dice a ustedes una varianza cero o una desviación cero? Que los datos no hay variación, no hay movimiento respecto al centro. Bueno, y eso solo va a ocurrir si todos los datos son iguales. Y eso ustedes lo pueden comprobar. Guarden en su calculadora 20, 20, 20. Calculen la varianza, o lo que sea, desviación o lo que ustedes quieran calcularle. Varianza. Pero si le calculan desviación, van a ver que da 0. ¿Por qué? Porque el promedio es 20. ¿Y cuánto varía el 20 del 20? Nada. ¿Y el 20 del 20? Nada. ¿Y el 20 del 20? Nada. Pues no hay variación. ¿No? Entonces, va a dar 0 solo si los datos son iguales, porque no hay variación. Entonces, entre más cercano a ser menor variación es, entre mayor sea, mayor variación hay. O si lo ponemos en términos de algo aplicado, entre más cercano a ser hay menor riesgo, y entre más lejos de ser hay mayor riesgo. ¿Qué más? Típico, ¿verdad? Pregunta de examen. Le dicen ustedes, bien, asuma usted, le va a decir que hay un conjunto con varianza 4, ¿sí? Y se lo van a decir en palabras, ¿verdad? No crean que le van a decir en simbolitos, no, le van a decir en palabras. Hay un conjunto que tiene varianza 4. Entonces, su desviación estándar, y todo en palabras, ¿no? Su desviación estándar es, ¿verdad? O se lo van a decir en verdadero y falso, ¿no? Y su desviación estándar es 2, le van a decir ustedes. ¿Es esto verdadero o falso? Si un conjunto tiene varianza 4, su desviación estándar será 2. Entonces ustedes vienen y dicen verdadero, ¿no? Lo cual está mal, obviamente. Bien, recuerden, varianza se refiere a esto, varianza 4. ¿Sí? ¿Cómo calculo yo a partir de la varianza la desviación estándar? Pues la lógica lo dice, ¿no? Acá tengo un 2, pues está al cuadrado, y acá ya no está al cuadrado. ¿Cómo paso yo de aquí a aquí? Bueno, fíjense que... ¿Con raíz? Exactamente, con raíz. Fíjense que lo escribí. Inconscientemente escribí la respuesta correcta, ¿verdad? Iba a escribir aquí la potencia, que era 16. No, pero bueno, la puse verdadera. Aquí se saca con raíz, perfecto, ¿verdad? Con raíz cuadrada. Entonces, obviamente acá le sacamos raíz cuadrada y a también le sacamos raíz cuadrada, ¿verdad? Acá cancelamos, entre comillas, los cuadrados y nos queda S. Y acá sacamos raíz de 4, que es 2. Entonces, esto es verdadero. Bueno, como les digo, les quería hacer falsa, pero bueno, le hice verdadera. Es verdadera. ¿Sí? O sea que si tengo una varianza 4, la desviación es 2. Entonces, en resumen, si tenemos varianza y queremos desviación estándar, sacamos raíz cuadrada. Si tenemos desviación estándar y queremos varianza, elevamos al cuadrado. ¿Va? Tengan esto en cuenta. Con esto, lo más seguro es que les salga alguna de estas. Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Con esto. Si tengo varianza, para pasar a desviación estándar, saco raíz. Si tengo desviación y quiero varianza, elevo al cuadrado. Otra cosa, y último punto, ¿verdad? Que se me olvidó mencionar. En el caso de la varianza, los datos o las unidades de los datos están al cuadrado. Por ejemplo, imagínense que estamos hablando de estatura, ¿no? 1,50, 1,80 y 1,60, ¿no? Calcula la varianza muestral, y qué sé yo, voy a inventar un número, ¿verdad? Les queda 2.15, ¿no? La varianza. Entonces, esta varianza está en base a las unidades de los datos. Si estas son... bueno, tienen que ser metros, ¿verdad? Si estos son metros, entonces las unidades están elevadas al cuadrado, ¿verdad? La varianza sería 2.15 metros al cuadrado. Metros cuadrados. Si esto, pues digamos que fuese centímetros, pues acá sería centímetros cuadrados. Si esto fuese peso y kilogramos, pues acá sería kilogramos cuadrados. ¿Ya entienden la idea, no? Siempre está al cuadrado. Ahora, en la desviación ya no pasa eso, porque sería la raíz de 2.15 metros, miren, o centímetros, si fuesen centímetros, o kilogramos, si fuesen kilogramos, ¿verdad? Aquí
aquí ya no tenemos ese problema del cuadrado. Así que normalmente para interpretar es más sencillo utilizar la desviación que la varianza, porque la varianza tiene este cuadrado que molesta cuando interpreta uno, ¿no? Mientras que la desviación ya no, miren, desaparece el cuadrado y es más fácil interpretarlo. Entonces, para cuestiones de interpretación, digamos que la desviación tiende a ser más sencilla que la varianza, ¿verdad? Bien, y bueno, por último, comentarles el CB, coeficiente de variación. ¿Para qué se usa? Para comparar dos conjuntos o la dispersión de dos conjuntos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, imagínense que tenemos un conjunto de estaturas y tenemos un conjunto de pesos. Si yo calculo una varianza, una desviación o un rango, ¿verdad? Esto no me sirve porque este serían en centímetros y estos estarían en kilogramos. ¿Y cómo comparo centímetros con kilogramos? Eso no se puede, ¿no? En cambio, si utilizamos el CB o el coeficiente de variación, el coeficiente de variación transforma esto a un porcentaje y los porcentajes sí lo puedo comparar sin ningún problema, ¿verdad? El CB, al igual que la desviación estándar y todo lo demás, entre más grande sea, mayor es el riesgo, entre menor sea, menor es el riesgo. Sencillo, ¿verdad? A pesar de ser un porcentaje, ese porcentaje se puede pasar de 100, así que no se asusten si en el examen les queda 120%, por ejemplo. Si lo expresan como porcentaje, ¿verdad? Bien, no se asusten, esto pasa. Puede pasar, puede generar 520% sin ningún problema. Esto puede pasar. Así que no se asusten o crean que estén mal. Puede pasar. Bien, otra cosita más. Para calcularlo, lo único que tienen que hacer es dividir la desviación estándar entre la media y multiplicar esto por 100. Al final obtienen una dispersión, pero en términos de un porcentaje. Miren, desviación entre la media. ¿Verdad? Bien, interpretación. Esto ya depende mucho del ejercicio, ¿verdad? Pero les voy a poner un ejemplo aplicado. Imagínense que estamos hablando efectivamente de un activo, ¿no? De un activo que ustedes adquirieron y quieren obtener rendimientos, ¿no? Entonces, ¿qué significaría el CB? El CB es una medida de el riesgo, ¿verdad? El riesgo también. Y ustedes dividirían entonces el riesgo entre el rendimiento obtenido. ¿Verdad? Lo multiplican por 100 y al final lo que ustedes obtienen, esta respuesta es cuánto se están arriesgando ustedes por el rendimiento que están obteniendo. A este se le conoce como riesgo relativo, ¿verdad? Bueno, esto en finanzas, ¿no? Riesgo relativo. Riesgo relativo, porque es un riesgo respecto al rendimiento que ustedes obtienen. ¿Ah? ¿Y esto para qué sirve? En finanzas, digamos. Sirve para determinar cuál es el activo que mejor rendimiento les da por el riesgo que ustedes tienen. O sea, ustedes van a tomar el que menor riesgo tenga, ¿verdad? Van a tomar el que menor riesgo tenga, pues, porque es el que menor riesgo están corriendo por el rendimiento que les está dando. ¿Verdad? Es el menos riesgoso. Imagínense que tengan uno de un 1%. Bueno, significa que se arriesgan un 1% por cada unidad de rendimiento que ustedes tienen, ¿verdad? Este sería como el ideal, ¿no? El 1. El 1, o si lo multiplican por 100, creo que sería 100%, ¿no? Sería 100%. Significa que por cada unidad de rendimiento se están arriesgando una unidad. Entonces, bueno, este sería un uso que se le da ya en la vida real al CB, ¿no? Para determinar cuál es el activo menos riesgoso por el rendimiento que obtiene. Pero bueno, como les digo, esto ya depende de lo que ustedes estén ustedes estudiando. Pero bien, miren que esto sería todo. Esto sería todo. Nos llevamos, bueno, me pasé 2 minutitos. Esto sería todo, ¿verdad? Creo que les hablé de lo más importante, ¿verdad? De los puntos que no sé si los mencionan aquí, supongo que algunos no lo mencionan, pero yo los menciono. Y los cuidados que deben de tener cuando van a calcular o cuando van a interpretar cada uno de estas medidas. Así que no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. En cuanto a los cálculos, como les digo, hay ejemplos, pero si ustedes tienen alguna duda, lo pueden buscar ya sea en el currículo y lo hacemos ahí paso a paso, o me lo pueden preguntar en la siguiente charla sin ningún problema.
¿verdad? O al correo. Al correo también les puedo desarrollar ejercicios paso a paso sin ningún problema, ¿verdad? Bien, chicos. Dígame, Catherine. Ujú. Sí, claro, no hay ningún problema, ¿verdad? En cuanto a la tarea, a ustedes, yo les doy la libertad de que lo presenten como quieran. Ahora, sí les recomiendo en este caso que, bueno, si me la quieren presentar en Excel, perfecto, no tengo ningún problema, yo se la reviso. Pero debido a que el examen es presencial, digamos que les puede ayudar un poquito más a hacerlo a mano, ¿verdad? Pero esto es más cuestión de consejo, ¿no? Porque como el examen es presencial, digamos que les ayudaría un poquito más a hacerlo a mano, ¿verdad? Porque ya estarían practicando cómo lo harían ya en el examen. Pero como digo, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? En Excel, por mí perfecto, ¿verdad? Por mí perfecto. Excelente, Catherine. Sí. Entonces, bueno, con la tarea no tengo ningún problema, como ustedes quieran. Siempre que esté ordenada y clara, como ustedes quieran, ¿verdad? ¿Alguna otra preguntita? ¿Sabe cuándo va a aparecer el laboratorio? En su caso, creo que es como a mitad del periodo, un poquito antes de la mitad del periodo, ¿verdad? Ahorita van a empezar, ya empezaron con los de estadística, introducción a la estadística social, ellos son los primeros, son los primeros. Ellos ahorita ya les van a matricular su laboratorio estos días y lo van a recibir, creo que después siguen ustedes, ¿verdad? Ellos se llevan como 3 o 4 semanitas en laboratorio y después ustedes, ¿no? Sí. Ok. Sí, ahí les estaría avisando, pero igualmente, no se preocupen. ¿Alguna otra dudita, pregunta?